El Clúster Audiovisual de Canarias, CLAC, aglutina a empresas y profesionales del sector audiovisual en las islas. Por medio de CLAC y Acción, el programa que les ofrecemos a continuación, queremos poner en valor nuestro sector ante la sociedad y para ello les proponemos un peculiar recorrido por la vida. Hemos reunido a personas con una trayectoria interesante. Con ellas charlaremos sobre temas esenciales como el amor, el humor, la salud, la infancia, el futuro y de cómo el cine, la televisión o Internet están presentes en nuestro día a día y forman parte inseparable de nuestra cultura. Kiko Barroso charlará con ellos desde la inocencia recobrada de un columpio. También conoceremos a talentos del cine y el audiovisual canario que desarrollan su actividad dentro y fuera de las islas y pulsaremos la opinión de la calle. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Pues CLAC y Acción. Hoy hablamos de historia, de sus verdades y mentiras, de la memoria, de la importancia de conocer nuestro pasado para construir un futuro mejor. Hay una historia con mayúsculas, la que analiza los hitos que han dejado huella en la sociedad y la han hecho cambiar, y una historia con minúsculas, la de las personas, la del día a día, la que nos permite conocer quiénes somos y cuál es nuestra raíz. Hablamos con nuestros mayores de las cosas que recuerdan y nos gusta escuchar cómo era la vida antes porque forma parte de nuestra identidad. El audiovisual permite recrear el pasado y traerlo al presente como si lo estuviéramos viviendo. Así podemos saber cómo ha cambiado la vida, pero también cómo lo ha hecho el ser humano. Sus ansias y pasiones son, en esencia, las mismas en todas las épocas. Claro que hay periodos históricos cuyas circunstancias influyen de manera determinante en la vida y en las decisiones de las personas, como una guerra o una dictadura represiva. Hoy se columpia con nosotros Sergio Millares Cantero, historiador y profesor de secundaria. Se ha especializado en la represión franquista y colabora con las asociaciones canarias de la memoria histórica. No te veo yo muy contento, Sergio, en el remo, ¿eh? ¿Qué te pasa con el remo? ¿Qué problema tienes? ¿De pequeño no te remabas? Me encantaba remarme, me encantaba. Oye, ¿y de pequeño ya tenías claro que querías dedicarte a la historia, formarte en historia, serte historiador? Yo nací en el año 56, en los años 60 yo veía mucho a mi padre, a sus amigos, hablando un poco de lo que había pasado durante el franquismo, de la represión, de los fusilamientos, de los héroes, ¿no?, que defendieron la democracia durante la guerra civil en Canarias, ¿no? Entonces eso siempre me llamó muchísimo la atención y había como algo oculto, porque estábamos en un régimen franquista, un régimen donde no existían las libertades políticas. Y entonces de alguna manera eso se fue gestando dentro de mí, ese deseo de saber, de conocer, de quiénes eran esas personas que habían sido asesinadas, que habían muerto por la libertad y por la democracia en España. Yo empecé en la universidad en el año 74, con 18 años. ¿Todavía Franco vivo? Con todavía Franco vivo, un año antes de que muriera. Nosotros vivimos la muerte de Franco en la universidad, toda esa eclosión política, todas esas manifestaciones, la lucha por la democracia, pues yo lo viví, esa efervescencia en la universidad fue tremenda, ¿no? Fue extraordinaria. Pero yo creo que había muchísima gente estudiando historia en esa época, ¿no? Yo creo que era una necesidad social de conocer, de saber sobre lo que había pasado durante 40 años en la historia de España, ¿no? ¿Y qué historias escuchabas a tu padre con sus amigos? Hombre, la historia de Eduardo Suárez Morales, por ejemplo, que era un diputado en el año 36 con las elecciones del Frente Popular, y pues Eduardo Suárez Morales intentó defender la República en los primeros días del golpe militar en Las Palmas, fue el que encabezó la resistencia a Naruca, encabezó un grupo de obreros, de trabajadores que quisieron irse a resistir el golpe militar, ¿no? Entonces a Eduardo Suárez Morales lo capturaron, le hicieron un juicio sumarísimo y lo fusilaron junto con Fernando Gea, ¿no? Son los dos primeros grandes mártires, lo fusilaron el 6 de agosto del 36. Los primeros mártires, después asesinaron a muchísima gente, pero fueron los dos primeros y siempre yo recuerdo esa imagen de un representante popular como es Eduardo Suárez Morales, representante de los canarios que fue elegido democráticamente, fusilado al poco del golpe militar. Eso sí creó en mí un deseo de saber, ¿no? Y también el franquismo falsificó la historia, Kiko.
El franquismo falsificó la historia, creó una historia completamente diferente y a muchas generaciones de españoles y de canarios, pues tergiversó lo que había pasado. Y por eso yo creo que, como yo, muchísima gente de la universidad necesitaba la historia, necesitamos saber exactamente qué es lo que había pasado. Y por eso yo creo que nos metimos en la facultad y ahí muchísima gente conocida entramos ahí, ¿no? ¿Por todas las islas fueron iguales, aportaron todas víctimas al franquismo? No. Ahí está la Gran Canaria, Tenerife, y La Palma, y La Gomera. Es decir, y no es una casualidad, son las 4 islas donde había un movimiento obrero más importante, más poderoso. Es decir, el franquismo golpea, los militares golpean allí donde hace falta. Donde no hace falta no golpean, donde no hay un movimiento obrero desarrollado no golpean. Es un movimiento destinado a arrancar de raíz a los elementos que ellos consideraban perjudiciales para España, para la unidad española, para la unidad religiosa, para la unidad social, para la unidad política. Entonces esos elementos perniciosos tenían que extirparlos del cuerpo social, y es lo que hicieron. Es decir, el programa del franquismo con respecto a la represión es una represión absolutamente planificada, de una planificación extraordinaria, de una eficacia tremenda, ¿no? Tremenda, que da escalofrío. En Tenerife mataron, asesinaron al alcalde de Santa Cruz. Al alcalde de Santa Cruz, Juan Carlos Schwartz, fue hecho desaparecer. No se sabe exactamente dónde lo mataron, si a lo mejor está enterrado en las cañadas del Teide o está en el fondo del mar, ¿no? Que allí en Tenerife tiraron a muchísima gente al fondo del mar. Y muy duro, porque muchas de esas personas las tiraban vivas. Un poco viene a sanar esa herida la memoria histórica, esa ley que fue aprobada hace unos años. Bueno, la ley de la memoria histórica, yo creo, Kiko, que se quedó un poco corta, porque no entraba en el fondo de la cuestión, no planteaba la ilegalidad de los consejos de guerra, de los fusilamientos. Es decir, que una democracia, muchísimos años después, no se atreva a decir que el golpe militar y los efectos del golpe militar del 18 de julio del 36 fueron ilegales. Hay algo raro que está pasando, porque a lo que se atrevió Zapatero fue a decir que, bueno, eran ilegítimos. ¿Y por qué no se reconoce la ilegalidad de los tribunales militares que fusilaron a decenas de miles de personas que habían defendido la democracia? Una democracia no es capaz de reivindicar a las personas que lucharon por la democracia en los años 30 y los años 40. Hay algo raro, aquí hay algo extraño que llama muchísimo la atención y llama la atención también en foros internacionales, en la ONU, en los relatores de la ONU que están investigando la represión en España. La justicia argentina, que está interviniendo también para investigar, porque la ley del 77, la ley de amnistía del 77 en España, impide, es una ley de punto y final, como la que hubo en Argentina o la que hubo en Chile, impide la investigación de los crímenes del franquismo. Lo que intentó hacer Garzón. Y fíjate cómo acabó, ¿no? ¿Y qué le pasó a Garzón? Pues está fuera de la judicatura, se lo quitaron de en medio. Es decir, yo creo que en este país, con respecto a la memoria histórica, tenemos una asignatura pendiente. Y, por ejemplo, lo que dice Rajoy, ¿no? Rajoy se jacta de decir que esto del tema de la memoria histórica no le interesa a nadie. Cuando la memoria histórica es un movimiento social que ha surgido de mujeres, de nietas, de hijas de asesinados que quieren, por lo menos, enterrar dignamente a los suyos y ponerles un nombre. Pasar página. Y pasar página. O sea, no se quiere abrir heridas, se quiere cerrar realmente las heridas, pero no se pueden cerrar falsamente las heridas, porque si no, estamos condenados a repetirlas. Y si no, condenados a repetirlas, por lo menos que quede en las cunetas los cadáveres que no se han enterrado. Y eso no puede ser. Un país no se puede permitir el que héroes y personas anónimas estén todavía enterradas sin un reconocimiento. Sin saber ni siquiera dónde están. ¿Qué papel ya que apuntabas a esas hijas, a esas nietas, a esas sobrinas de represaliados fusilados por el franquismo? ¿Qué papel ha jugado la mujer en ese tramo de la historia? La mujer ha jugado un papel fundamental. Bueno, aquí en Gran Canaria pues está Balbina Sosa y compañía. Pino Sosa y Balbina Sosa. Pino es hija de un desaparecido. Balbina es hija de un torturado que sobrevivió a las torturas, ¿no? Pero estamos hablando de mujeres coraje. Es
es decir, de mujeres que fueron las únicas que mantuvieron la llama durante años. Imagínate cuando fueron asesinados o que estas mujeres estaban esperando a sus maridos y nunca llegaban, o estas hijas esperando a su padre que nunca llegaron. Es decir, imagínense, iban a la comisaría a decir y a preguntarles sobre ellos. Por ejemplo, a la comisaría Luz Antunes, ¿qué ha pasado? Mi marido estaba ayer aquí, que le traje la comida, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está ahora? Digo, no, le hemos soltado. Ahora imagínate esa incertidumbre durante años, es decir, bueno, lo han soltado, ¿a dónde? ¿Y dónde está? No, a lo mejor se ha cogido un barco y se ha ido a América. No, hay mucha gente que recuerda a esas mujeres de negro caminando, además caminando kilómetros y kilómetros, porque en esa época no había medios de locomoción prácticamente, era todo a pie, pues caminando por toda la isla buscando a sus maridos. Yo creo que la mujer en la historia ha estado bastante olvidada, ¿no? Es decir, como factor histórico no se ha tenido en cuenta. Los historiadores nos hemos olvidado de la mujer, cuando el papel de la mujer en la reproducción de la vida material es un acontecimiento fundamental, que si no, no hay vida. Si no, no hay hecho productivo. Pero tenemos que contabilizarlo, tenemos que analizarlo. Es decir, yo, a lo mejor soy de una escuela en la que teníamos en cuenta las grandes estructuras políticas, económicas, sociales, etcétera, pero nos olvidamos de los protagonistas de la historia. Los protagonistas somos solo los seres humanos, y la mujer como protagonista también es fundamental. Y ahí sí que ahí hay que hacer tenemos que hacernos una autocrítica a los historiadores, ¿no? Porque nos hemos olvidado de ese papel. En algunos casos se ha podido pasar página, pero no en todos. Bueno, digamos que la memoria histórica se ha avanzado bastante, ¿no? En Gran Canaria han aparecido en el Llano de la Bruja 24 cadáveres, se han identificado algunos de ellos, se han podido enterrar con sus nombres, otros no, otros se han enterrado, pero no se ha podido identificar. Lo único que podemos hacer es poner la lista de los desaparecidos y poner esos huesos que equivalen. Lo que pasa es que a veces no se ha podido lograr la identificación. En Fuencaliente también han aparecido algunos. En Fuencaliente, en el Pinar de Fuencaliente también. Gran Canaria y La Palma yo creo que han sido las dos islas donde más se ha avanzado. En Tenerife todavía se está buscando, y eso que en Tenerife se dice que la represión es mucho mayor sobre el movimiento anarquista, ¿no? Es brutal. ¿Y por qué se sabe menos? Se sabe menos probablemente porque el operativo lo hicieron muy bien. Muy mal para la democracia, claro. ¿verdad? Muy mal. Pero lo hicieron muy bien desde su punto de vista, es decir, como un operativo militar impecable. Porque claro, en Tenerife lo que hicieron es tirarlos a la mar fea. Y algunos los tiraban vivos. Recuerdo la película Guarapo, que la película de los hermanos Ríos, la primera gran película que se ha hecho sobre la memoria histórica en Canarias, ¿no? Una película muy digna, bastante buena, ¿no? Que habla de la represión, y la imagen poderosa que recuerdo de esa película es en una barca, falangistas y militares que tienen en una barca pues a determinados republicanos en sacos, encerrados en sacos, pero la modalidad es que están vivos y los tiran vivos. Por eso es muy difícil que aparezcan los cadáveres en Tenerife, ¿no? Se están buscando, no han aparecido todavía ninguno. En Fuencaliente han aparecido, en Gran Canaria empiezan a aparecer en los pozos. Que en Gran Canaria, Sergio, ocurría también algo parecido, que los tiraban por la mar fea, pero la mar devolvía los cuerpos a tierra. Entonces cambiaron la estrategia para meterlos en los pozos. Exacto, en Gran Canaria fueron unos chapuzas, porque los tiraron por la Laja. La Laja es un acantilado importante a la salida del túnel en dirección a Telde. Hay testimonios que recuerdan los alaridos de las personas antes de ser tiradas de allá, ¿no? Que fueron los enfermeros del Hospital San Martín. Eso fue un episodio tremendo, brutal. Pero claro, días después esos cadáveres aparecieron, la mar los devolvía. Y por eso aprendieron a hacer, y el operativo cambió, en vez de tirarlos en Gran Canaria al mar, decidieron tirarlos a los pozos y a la cima de Ginamar. Los pozos que están alrededor de Arucas, el del Llano de la Bruja, donde han aparecido 24 cadáveres. Se está excavando ahora el pozo de Tenoya, que creemos que ahí van a empezar a aparecer dentro de poco. Quedan como 5 metros todavía para llegar al fondo, y creemos que todos los cadáveres están en el fondo. Ahí la información oral nos conduce a eso. Pero les salió mal el operativo, porque el hecho de que los tiraran a los pozos y a la cima de Ginamar hace que estén todavía ahí. Entonces, claro, afortunadamente, esa chapuza
que ellos hicieron para nosotros nos viene muy bien desde el punto de vista para recuperar los cadáveres. Y en Tenerife, sin embargo, el problema es grave y no han aparecido todavía. Esto lo ha contado el cine, además de en Guarapo, hay documentales varios, sí. Pero no ha sido muy generoso el cine con esta época de la historia de España, ¿verdad? El cine español se ha enfocado al tema de la guerra civil, aunque yo creo que falta mucho, ¿eh? No es un cine épico, es un cine bastante emotivo, incluso anecdótico, incluso desde el punto de vista cómico se trata, ¿no? Que es una tragedia, pero bueno, está bien, combinar la tragedia y la comedia es interesante, ¿no? Pero yo creo que la asignatura pendiente del cine español es el tratar el tema de la guerra civil, ¿no? Hay episodios de una potencia cinematográfica extraordinaria, por ejemplo, los presos que escaparon de Villa Cisneros. En Villa Cisneros habían 50 presos de Tenerife en el penal de Villa Cisneros. Esos presos convencen a 100 soldados que eran de Gran Canaria, presos de Tenerife convencen a 100 soldados de Gran Canaria y todos se levantan contra las autoridades franquistas, capturan el fuerte de Villa Cisneros, cogen el barco Viera y Clavijo, que era un barco correo que llegaba en ese momento a Villa Cisneros, lo capturan y se van a Dácar. Muchos van a la zona republicana. Eso es un acontecimiento de una potencia épica extraordinaria que hay que contar. Y a lo mejor, ¿por qué no? Desde Canarias podemos contarlo, ¿no? Y no ha pasado tanto tiempo, es una historia que se ha podido contar por la tradición oral, que deben haber personas mayores que recuerden ese acontecimiento. Pues probablemente, y desde luego las consecuencias de ese acontecimiento se lo recuerda mucha gente porque a raíz de la fuga de Villa Cisneros se produce el ciclo represivo más intenso en Gran Canaria, que es las desapariciones en Arucas el 19 de marzo, las desapariciones en Gáldar el 1 de abril del 37 y el 4 de abril del 37 desaparecen en Agaete, es decir, fue Aruca, Gáldar y Agaete, fue una orden que vinieron de los militares como represalia por los acontecimientos de Villa Cisneros. O sea que el acontecimiento de Villa Cisneros será recordado por mucho tiempo, pero por el aspecto negativo, es decir, porque genera un ciclo represivo intensísimo en Gran Canaria. ¿La historia ha sido justa con la historia? Yo creo que la historia es necesaria, ¿no? Es fundamental. Lo que pasa es que mucha gente se considera que puede hacer historia, ¿no? Porque se cree que la historia es el recuerdo de los acontecimientos del pasado. Y la historia no es una enumeración de acontecimientos. La historia es buscar las causas, los factores, los fenómenos que inciden en los acontecimientos históricos. Los historiadores podemos tener nuestra ideología, podemos tener nuestras ideas, por supuesto. Yo las tengo y no las oculto y me encanta. Y de hecho los temas que yo elijo probablemente sean temas que vienen dictados por mi propia ideología, por mis propios centros de interés, por lo que yo quiero investigar. Estudiar la represión franquista es una opción. Sí, pero claro, pero ninguna ideología lo que puede hacer es cambiar la historia, sea de derecha o sea de izquierda, poder interpretarla a su manera, pero la historia es la que es. Claro, la historia también se presta a muchas falsificaciones. De hecho, hemos vivido durante los 40 años del franquismo con mitos y falsificaciones históricas, por todos lados. Por ejemplo, la de Negrín, la de Juan Negrín. Sí, que se llevó todo el oro. Claro, de Juan Negrín, uno de los mitos constitutivos del franquismo es la figura de Juan Negrín. Juan Negrín es un ladrón, robó el oro de los españoles y los españoles tuvimos hambre y pasamos miseria por culpa de Negrín. Esa cosa que dicen muchos los historiadores, también los sociólogos, que es imprescindible conocer bien la historia para vivir el presente y sobre todo para que no se repita en el futuro. Claro, la historia no se puede cambiar, pero sí se puede impedir que se produzcan fenómenos parecidos. Por eso el papel del historiador es importante. Pero claro, a veces, por muy agoreros que seamos, por mucho que anunciemos lo que va a pasar o lo que podría pasar, a veces el ser humano pues cae en los errores que se cometieron y no se aprende. Por eso es importante, por ejemplo, desde el punto de vista de la memoria histórica, el recordar la represión. Hay quien plantea que de los dos bandos, ¿eso tal cual? En una guerra se mata y se muere. Se mata y se muere. Y en los dos bandos. Lo que pasa es que en una guerra se puede tener razón o no. Y en la guerra civil española estamos hablando de un bando que defendía la democracia. Y en otro bando se defendía un proyecto dictatorial que fue el que se impuso durante 40 años. Por eso no puede haber equidistancia moral. Es decir, lo que no podemos decir es que no, todos se equivocaron, todos son culpables. Hombre, sí,
Unos son más culpables que otros. Oye, tienes ahí un montón de datos como historiador para hacer un buen guión de cine. Ya les he sugerido un tema, que es el de Villa Cisneros. Bueno, ese es excelente, ¿eh? te ves escribiendo el guión, Si no el guión, por lo menos un pre-guión. ¿verdad? Por lo Yo menos les daría la información histórica. los datos históricos reales para que sea una de esas pelis que salen en la tele basado en hechos reales. Como real es el columpio, ya relajado del todo. Ya estoy como medio flotando. Esa es la idea. Creo que es importante el sector audiovisual no solamente para conocer la historia de Canarias, sino la historia del mundo en general, la historia española. Nosotros vivimos durante casi 40 años en una dictadura en este país y creo que tenemos un déficit de conocimiento de nuestra propia historia, de la historia del pueblo español y también de la historia del mundo que nos rodeaba durante esos 40 años. En 1995, el Gobierno de Canarias publica la primera ley del sector audiovisual de la historia del archipiélago, base de las ayudas públicas al sector. En los 90 surgen también las primeras Film Commission. La Televisión Autonómica de Canarias nace en 1999. La primera década del siglo XXI se caracterizaría por el aumento de la cuantía destinada a las ayudas autonómicas desde 2003, pero estas se eliminaron en 2012. Su reactivación es la principal reivindicación del sector. Me llamo Aurelio Carnero Hernández. Nací en Santa Cruz de Tenerife. Mi introducción al mundo audiovisual nació en épocas muy tempranas, con mi gran afición a ver películas americanas, películas del western, películas de cine negro, el gran clásico del cine americano de los años 50. Las muchas lecturas que hice, me aficioné a leer mucho cine, me di cuenta inmediatamente que de ahí no se podía vivir, ¿no? Intenté estabilizar mi vida estudiando biología y a pesar de eso, un grupo de gente nos reunimos en aquellos años difíciles por la censura, por el franquismo, y a través del Círculo de Bellas Artes establecimos un grupo de cineastas, cinemateurs. De ahí nació un grupo de amigos que nos derivamos hacia ese tipo de visión más amplia, de tipo social, más cercano a la realidad que nos rodeaba, y nació la cooperativa Yaiza Borges. Yaiza Borges se unió la idea y objetivo principal de hacer y trabajar en todos los aspectos del mundo del cine, desde la distribución, producción, crítica de cine, realización de talleres, exhibición. De hecho, hoy somos una leyenda urbana y de hecho mucha gente tiene siempre como referencia la sala Yaiza Borges, porque es una primera sala que puso películas en versión original, hicimos hojillas de divulgación, hacíamos exposiciones en la sala, teníamos coloquios, o sea, original teníamos un bar muy particular. Y de hecho, a partir de Yaiza Borges nació también gente de Las Palmas, en Canarias, hicieron otro modelo, el mismo Lanzarote también, en la sala de César Manrique, también estuvimos trabajando con ellos. Yaiza Borges con el tiempo se convirtió en una cosa que ya nosotros mismos no esperábamos, pero que al final triunfamos a pesar de que hemos muerto y hemos desaparecido, y ahí queda siempre la huella de Yaiza Borges. Principalmente, de hecho, para nosotros muy orgulloso, la creación de la Filmoteca Canaria. Un claro objetivo que teníamos en la gente de Yaiza Borges de crear un archivo que recogiera toda la historia del cine canario. Hicimos varias películas, de ellas han servido realmente como talleres o como una manera de aprendizaje de lo que hoy son muchos cineastas en varios aspectos: fotografía, sonido, dirección, guionistas. Pero en realidad la etapa más importante de Yaiza Borges fue nuestro acuerdo con Televisión Española en Canarias, gracias a Javier Jordán, que fue el que impulsó por primera vez trabajar de una manera industrial con Televisión Española en Canarias, hacer películas que tuvieran un marcado carácter profesional. 4 películas, y para nosotros hoy son un hito, que son Departamento 23F, y Vaya, El último acto y El fotógrafo. A todos nos impulsó ya la idea fundamental de trabajar ya de manera profesional para hacer películas. Yo de hecho también ya me lancé a la dirección de cine, que dio lugar a la productora que durante muchos años he llevado, Rolando Díaz, que es Luna Llena Producciones, que de a partir de ahí pues hemos hecho varias películas, hemos trabajado en muchos cines, hemos hecho talleres, hemos hecho cursos, que creo que para mí es la única parte de mi vida y la que más me ha realizado, prácticamente porque he tenido mucha oportunidad, sobre todo, de trabajar como productor de cine, que es una faceta muy dura y muy complicada, pero que hay que pasar por ahí, porque es una manera mejor de aprender lo que es el cine por dentro. El hecho histórico canario. Pues la gesta del general Gutiérrez contra Nelson, yo creo que es una de las más reseñables.
El mayor logro del audiovisual de Canarias es la nominación a los Oscar de Hollywood Desposados, 1996, cortometraje de Juan Carlos Fresnadillo y las productoras Zodiac, La Mirada y Papi Producciones. Fue el primero en la historia del cine español. En 1999, Ruleta compitió en la sección oficial de Cannes. El último latido, 1993, El largo viaje de Rústico, 1993, La raya, 1997 y Podría ser peor, 1999, fueron cortometrajes destacados de los 90. Hola, soy Tatiana Hernández, nací en Tenerife y por la inquietud de estudiar algo de cine o relacionado con la comunicación, me trasladé a Madrid a estudiar Ciencias de la Información. Conocí a Juan Carlos Fresnadillo y a Miguel Toledo. Nosotros estábamos en Madrid, pero decidimos rodar un corto en Tenerife, un corto muy ambicioso, Esposados, que cubrió muy de largo nuestras expectativas. Llegó pues a la carrera más larga que puede tener cualquier film, sea corto o sea largo, que es, en aquel momento era llegar a los Oscar, y bueno, pues lo cumplió de lleno. Yo en aquel corto hacía la dirección de arte y eso nos dio la oportunidad, o a mí me dio la oportunidad de empezar a hacer publicidad, de hacer obras de teatro, de empezar a desarrollar mi carrera. Me ofrecen ser la jefa de vestuario de la película Intacto. Aquí coinciden dos de las personas que más han influenciado mi carrera, que es Juan Carlos Fresnadillo y César Macarrón. Con Juan Carlos he hecho Intacto y Intruders. Y con César, pues la verdad es que he hecho muchas películas, pues desde Mortadelo y Filemón, Camino, las dos de Javier Fesser, que son películas de las que me siento realmente orgullosa. Me ofrecen hacer el vestuario de Lope. Para un figurinista, pues es como que te ofrezcan pues algo realmente soñado, ¿no? Es época, y además ellos querían hacer una época donde todo el vestuario fuera construido. Lo que me pedían ellos era hacer un vestuario a mi medida, ¿no? Diseñarlo desde cero, que eso hoy en día es bastante complicado por los costes que tiene. El Goya me abre las puertas a más directores, como Daniel Sánchez Arévalo, con el que he hecho Gordos y La gran familia española, y todo este ir y venir de películas, de rodajes, de directores, pues hace que vayas creciendo y al final te encuentras pues eso, con la oportunidad de trabajar con el director más internacional que tenemos, que es Pedro Almodóvar, en Los amantes pasajeros, o películas como El niño de Daniel Monzón, que me vuelven a unir con Canarias, porque pues una parte de la peli fue rodada allí. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Drake hubiera conquistado las islas. ¿Qué hubiera sido de estas islas si hubiéramos sido ingleses en lugar de castellanos? Mararía, 1998, basada en la novela de Rafael Arozarena, materializó la utopía de rodar un largometraje canario capaz de competir al más alto nivel en el escenario internacional. Su productor Andrés Santana escogió a canarios relevantes para la empresa. Antonio José Betancor como director, Pedro Guerra como autor de la banda sonora y José Manuel Cervino y Goya Toledo en el elenco. Fue nominado a 5 premios Goya. Recibió el de Mejor Fotografía. Hombre, yo creo que por lastre de educación el hecho más decisivo de la historia de Canarias es la conquista. En el caso mío, además, porque he tenido que estudiar y explicar las fuentes documentales en las que se basa la conquista, principalmente desde el punto de vista literario, que son la conquista de Tenerife de Antonio de Viana y una obra de un poeta gran canario de Cairasco de Figueroa. Son, vamos a decirlo así, los soportes documentales, las fuentes históricas o literarias en las que se basa este hecho fundamental. Hola, soy Teo Ríos. Santiago Ríos. Bien, nosotros nacimos aquí en Santa Cruz hace unos cuantos años
Y de pequeños nos fuimos a Cuba. Yo tenía 4 años cuando fuimos a Cuba, mi hermano Santiago tenía 1. Los años 50 los vivimos realmente en La Habana. Ya volvimos después, en el año 59. En nuestra familia siempre ha habido un ambiente artístico. Nuestro padre era pintor y también nació en Cuba, de familia de la isla de La Palma. Nosotros tenemos películas familiares ya desde el año 49, 48, donde nuestro padre nos filmó porque tenía una cámara de 8 milímetros y mandaba las películas a revelar a Inglaterra en aquella época. Después nuestra madre y nuestro abuelo, pues le gustaba el teatro y ella cantaba. Nuestro tío Santiago protagonizó las primeras series o culebrones televisivos porque fue el primer actor dramático de la televisión cubana. En el año 73, y una serie de cineastas nos agrupamos en lo que fue la agrupación tinerfeña de cine amateur y creamos la sección de cine del Ciclo de Bellas Artes en 1973. ¿No? Aquello fue un hervidero de creatividad y de pasión por el cine, lo que convertía el Ciclo de Bellas Artes, esta sección de cine, en algo un poco peligroso, porque estamos hablando de que estamos todavía en la dictadura, de que esto era una especie de aire de libertad, porque cada uno venía a exponer sus películas. Después había debates. Para nosotros fue una época muy bonita porque era como un apostolado casi. Íbamos por todos los pueblos, las otras ciudades, por otras islas, con los proyectores, proyectando las películas y animando a la gente a que hiciera cine. Después de toda aquella efervescencia, decidimos pasar al campo profesional. Con un documental en el Sáhara, en español, en 16 milímetros, en un amplio recorrido por el desierto, en lo que fue una película que posteriormente fue censurada porque ya estaba el conflicto de Sáhara en el 75 y ya se convirtió inmediatamente en materia reservada. Hicimos documentales de las islas, pero ya hechos desde aquí, documentales turísticos, con los cuales ganamos premios nacionales e internacionales en la FITUR y se nos concedió la medalla al mérito turístico por estos documentales. Y en uno de estos documentales cayó el sol en Valle Gran Rey, en La Gomera, y nos sentamos allí a descansar y había un viejecito y trabamos la hebra con él. Y entonces salió el tema de historias antiguas. Se habla de este secreto a voces que siempre había en Canarias, que era la emigración clandestina. Teníamos un héroe, una persona, un alzado que huye al monte, que el lenguaje silbado lo ayuda para que no lo detengan, y tenemos la emigración clandestina. Entonces teníamos la idea de la película Guarapo. Finalmente, bueno, pues en el 87 logramos dar la primera claqueta. Aquello, bueno, pues caminó, surgió, fuimos nominados a los Goya. La película estuvo meses en el Cine Víctor. De alguna forma conectamos, porque la gente se identificó con el héroe propio, por cómo se había tratado el argumento, qué contábamos a través de la historia, que aunque universal y reconocida, la película estaba por todo el mundo, es una historia que lleva nuestras claves. Entonces empezamos a trabajar la película Mambí. Esa película trata de un canario que es reclutado para ir a pelear la guerra de Cuba, pero tiene más en común contra quienes va a pelear, porque tiene toda su familia allí, que con quienes le reclutan. Y ahí entra el conflicto. Y ya teníamos de pronto nuestro segundo largometraje. Habíamos logrado, por la tenacidad y el empeño en el cine, ya teníamos nuestra segunda película, que era Mambí, el apodo que le daban a los insurrectos que lucharon en la guerra de independencia de Cuba. Los que están dentro del mundo del cine saben lo difícil que es levantar una película. En esta ocasión pasaron menos tiempo, 9 años, 8 años, y nos metimos con una película más modesta, El vuelo del Guirre. En esta ocasión volvíamos a contar nuestra historia. Y si en Guarapo era ir a Venezuela por necesidad o por fantasía, ¿no? Y si Mambí era ir a Cuba por obligación, por el reclutamiento, en esta ocasión era un hombre que vuelve de Venezuela y vuelve a Tenerife. Algunas personas han dicho que esta es la que más les gusta, pero bueno, son tan distintas. Hay un nexo común que es nuestra propia cultura. Como el tráfico América y Canarias América, y que son cosas que valían la pena estar ahí y contarlas y divulgarlas. No es posible vivir de espaldas a la historia.
porque da sentido a nuestra cultura y nos ayuda a plantear mejor el futuro para no cometer los mismos errores. Y recuerden, tanto hoy como ayer, la vida transcurre en imágenes y sonidos.